Nosotros, los cristianos, vemos la historia de la humanidad. Eternamente es una perspectiva sagrada, entrada en Israel y la Iglesia. No es historia política, ni historia de la vida, no lo es. La tumba, la historia no es una gran historia. Más bien, la historia es su historia. Esta historia, en cierto sentido, se desarrolla en torno a Israel y el cristianismo. Fuera de este centro, todas las naciones y pueblos son personajes secundarios. Esta historia, la estructura, aparece más claramente en el capítulo 12 del Génesis, donde Dios le dice a Abraham que todas las naciones del mundo estarán relacionadas contigo, porque tú recibirás bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que cuando el gobierno de Biden y Kamala Harris presionan repetidamente a Israel para que cese el fuego, ya han sido detenidos. No decimos esto solo por nuestra posición, sino que cuanto más estudiamos la historia y la Biblia, más sabemos que es un hecho y una verdad. Sin embargo, los gentiles no conocen la verdad. A lo largo de la historia, toda la civilización humana está relacionada con la bendición de Abraham y sus descendientes. Todos los que los odian son maldecidos. El surgimiento del imperio persa se debió a que, bendijo a Israel para que regresara a su hogar. El imperio egipcio también fue próspero en su momento, porque en ese tiempo aceptó a Deri. Cuando se levantaron para oprimir a Israel, el faraón y su ejército fueron ahogados en el Mar Rojo. Todos los primogénitos de Egipto fueron asesinados. La civilización moderna es así. Tenemos una idea errónea de la historia de EUU, posterior a la Revolución Francesa. Perspectiva histórica, ateísmo. Mentiras que se multiplican. Estados Unidos prosperó y se convirtió en la principal potencia del mundo, no gracias a ello. Tienen lo que se llama la tradición puritana. Este es el resultado. Sino porque siempre apoyar a Israel, no embelleceremos a los judíos. Hay muchos judíos que no son buenos. Judas también era judío, lo digo así. Se refiere al pueblo elegido en su conjunto. Israel es el Hijo de Dios. La prosperidad de Estados Unidos se debe a que bendijo a los descendientes de Abraham. Incluso el nombre del presidente Lincoln de Estados Unidos es Abraham Lincoln. Trump es un hombre de engaño, porque en esta época se revisan los presidentes de Estados Unidos a lo largo de la historia. Desde mi punto de vista personal, nadie ama a Israel más que Trump. Estas son las valientes y sorprendentes hazañas que personas como Trump han hecho por Israel. No entraré en detalles. Pero si Biden y Kamala Harris, la izquierda, monopolizan el poder en Estados Unidos a largo plazo, Estados Unidos seguramente decaerá. El Imperio Británico, ¿sabes cuándo comenzó a decaer? Ellos hicieron cosas especialmente repugnantes. En Israel, ustedes mismos pueden consultar la historia relacionada. Un imperio se derrumba de repente. Incluso al final Hong Kong también fue arrebatado. No solo eso, de hecho, el Partido Comunista Chino también es así. China es igual. Igualmente, el período más brillante de la historia de la República fue en la década de 1930, a principios. Mediados, los filósofos lo llaman la época dorada de la burguesía china. Realmente fue maravillosa. La gente era libre y la economía prosperaba. En ese momento era China, el gobierno de la República. Cuando se aceptó masivamente a los judíos, cuando los chinos vivieron peor, fue cuando Mao Zedong
se unió sin reservas a Arafat. Ese fue el momento más trágico en la vida del pueblo chino en 5000 años. ¿Y cuándo empezaron los chinos a vivir un poco más como personas? Eso fue durante la era de Deng Xiaoping hasta Hu Jintao. Las relaciones diplomáticas con Israel alcanzaron un nuevo nivel, llevando a ambos países a un periodo de luna de miel. La tecnología militar y científica de Israel entró en China, en gran medida, y los chinos también hicieron muchas inversiones en Israel. Hace unos años estuve un mes en Israel. Pensé que, cuando regresé, vi a Wang Qishan yendo allí, actuando como un payaso, pero de todos modos, ese momento se considera un periodo de cercanía en las relaciones entre China e Israel. Cuando los chinos volvieron a estar en una situación tan mala, fue durante el gobierno de Xi Jinping. Un terrorismo descarado. China se quedó atrás nuevamente. Vemos la historia de manera tan simple. Pero esta es la pista más efectiva. Sigue siendo la misma frase. La Biblia realmente es la Biblia. Te bendice. Cerrar la puerta. Y maldecir a quien te obstaculice. Mismo es el cristianismo. Uno de los aspectos más malignos del cristianismo es que se proclaman como el nuevo Israel. Creen que al gritar un par de frases y tener fe en Jesucristo, se convierten en los de primera clase de Israel. Así que, ¿cómo ataca la carta a los romanos a estas personas? No puedes jactarte de tus raíces. Si te jactas de Israel, también serás cortado. Así que la historia del cristianismo es la misma. ¿Cuándo has tenido a Israel como enemigo? Ve a ese Medio Oriente, ama a tus enemigos. Ve a predicar a los israelíes y a imponerles respeto. ¿Cuándo serás maldecido y morirás? Yo estoy. Hay algunos muy buenos hermanos y hermanas en Israel, o nuestros colaboradores en Israel. Después de estallar la guerra árabe-israelí, pasaron la mayor parte del tiempo allí haciendo trabajo voluntario. Dijo que el cristianismo mainstream en Israel le resulta especialmente repugnante. Son estas personas que supuestamente se quedan en Israel para predicar a los israelíes sobre Cristo. Algunos cristianos se sienten agradecidos al hablar con los israelíes. Hablan sin parar. Nadie se atreve a desafiar a los palestinos. La transmisión de la conciencia es también amor. Hoy en día hay situaciones similares y en estos días mis sentimientos son un poco contradictorios. Sí, ahora veo que desde los líderes hasta las congregaciones del cristianismo mainstream parecen estar comenzando. Atacan la corrupción de París, la decadencia de París, pero casi no he visto ninguna iglesia levantarse. Pero aquí en Israel es una crítica sobre el asesinato de esos niños en los altos del Golán. ¿Por qué? Porque somos tanto cobardes como engañosos. Por el contrario, hay muchos cristianos terroristas. Podemos escuchar a Dios decir una vez más, basta, no escucho sus oraciones. Hoy, en Isaías capítulo 1, sus días de descanso también me desagradan, porque sus manos están llenas de sangre, humo y sangre. Si no vamos a culpar, no matar a esos niños. Asesinos, nuestras manos están manchadas de sangre. Por lo tanto, el profeta dice que deben hacer buenas acciones, buscar la justicia y aprender a hacer el bien. ¿Qué tan clara es esta enseñanza? Por lo tanto, estar del lado de Israel es nuestra garantía fundamental de bendición, también es el estándar básico de la prosperidad y la desgracia en la historia de la humanidad.